Las drogas matan. No tanto como dice la publicidad de antidrogas, esto es por supuesto que no es cierto. Y por supuesto que eso empujó a muchos de mi generación, sobre todo, a matarse con las drogas. Porque las drogas matan, pero no matan tanto como te dicen, ni tampoco como te cuentan. Es increíble cómo una de las personas que más promovió el consumo de las drogas, que fue Grace Slick, la cantante de Jefferson Airplane, allá en los años 60, en el verano del amor, ella escribió una de las grandes himnos a las drogas, que es Go Ask Alice, pregúntale a Alicia, y donde hacían un recorrido por Alicia en el País de las Maravillas en términos de drogas, y que lo que fumaba el gusano pues era marihuana, era cannabis, y las píldoras que te hacían más grande o más pequeña pues también eran drogas, y los hongos que te daban, los hongos te servían para muchas cosas, pero cuando tu mamá te daba pastillas pues no te ponían contento y happy. La canción es maravillosa además, y es un estándar que se siguen haciendo covers de Go Ask Alice. Grace Slick fue famosa porque un día la invitaron a algo en la Casa Blanca, y era ella amiga de una hija de Richard Nixon. Entonces fue a la fiesta, ya no la dejaron entrar porque la reconocieron además al tipo con el que iba, porque su plan era darle LSD a Richard Nixon, lo cual hubiera sido el despiporre mundial. No lo logró, pero es parte de la leyenda del rock. Cuando Grace Slick le quiso dar LSD a Richard Nixon. Con el tiempo se retiró de la música, ahora se dedica a la pintura, tiene 70 años, lógicamente. Todos crecemos, todos aumentamos de edad, todos somos jóvenes mucho tiempo. Ahora es rarísimo que ahora todos nosotros tenemos la misma edad que tiene la gente vieja, pero nosotros no lo somos. Y el otro día hace unos meses veía una entrevista con Grace Slick, y ella explicaba por qué estaba en contra de las drogas y ¿a dónde fuiste y regresaste? Dice, mira, que a los jóvenes no se les explica lo siguiente. Es una ruleta rusa. Te vas a sentir bien. Todos te dicen que te vas a sentir bien. Y luego los otros te dicen que te vas a morir. Y dice, mira, es una ruleta rusa donde la mayoría de las veces te sientes bien. Las drogas hacen que te sientas bien, por eso se consumen. A veces hacen que te sientas muy mal. Sobre todo el LSD, por ejemplo, los psicoactivos, los psicodislépticos, el LSD, la mescalina, el peyote, los hongos, la ayahuasca, pues puedes tener lo que se llamaba un mal viaje cuando yo era joven. Puedes tener experiencias aterradoras con esas sustancias. Pero la mayoría de las veces te vas a sentir bien. Y algunas veces te vas a morir. Proporcionalmente menos de las que te decían, pero te vas a morir. Y cuando a la gente se le vende la idea de que las drogas son, tienes que consumirlo porque es una experiencia espiritual, porque esto te amplía la conciencia, porque esto no se toma porque las élites, los Illuminati no quieren que tú descubras las maravillas de la droga, se les está llevando a la muerte. Porque mira, para consumir drogas, y yo defiendo tu derecho a consumirlas, tienes que saber qué hacen, qué probabilidades hay de que te maten, de que te causen cáncer. El cannabis tiene muchos de los mismos elementos cancerígenos de los alquitranes que tiene el tabaco, por ejemplo. Pero ahora la gente está feliz, prohíbe el tabaco y fuma cannabis. Tienes derecho y obligación de estar informado de los efectos secundarios, de las interacciones farmacológicas y de los riesgos que comporta la droga que te estás tomando. Y de esos casi nadie te informa. Todos prefieren mentirte, y así es como matan las drogas. Y yo he enterrado a suficiente gente como para saberlo. Porque no les iba a pasar nada nunca. Hasta que les pasó. Hasta que se volvieron adictos a tal nivel que su vida entró en barrena. Del alcohol y de las drogas. Del alcohol, bueno, el alcohol pasa exactamente lo mismo. Es muy sano, es muy medicinal, es muy bueno. Sí, pero también cuéntales lo que tiene de malo. Es desde cancerígeno hasta, por supuesto, las posibilidades de una adicción. Tenía un querido amigo que no podía ya hablar en público si no se tomaba antes un cuarto de botella de ron,
mezclada con un refresco de cola. Y pedí el refresco de cola light porque tenía diabetes. Y seguía bebiendo alcohol con la diabetes. Se mató. Otro amigo periodista, uno de mis profesores de periodismo, cuyo nombre no voy a decir ahora, perdió una pierna por la diabetes, por beber. Y el día que yo lo encuentro en un bar, atrás de una copa con sus muletas junto, pues le dije, pero estás loco, me mandó al demonio, y unos meses después también lo tuvimos que enterrar. Las drogas así es como matan. En el juego entre dos mentiras que se cuentan respecto de ellas, porque mucha gente, o la gran mayoría de la gente, no tiene interés en contar la verdad. Y yo creo que es lo que se debería de hacer.